Un gusto compartir con ustedes este programa. Soy José Buendía y esto es Blanco y Negro. La guerra comercial con que Trump tiene en guardia al mundo encuentra a México mal parado por el bajo crecimiento económico de los últimos años. En el sexenio de López Obrador el promedio apenas fue de 0.87% y con el gobierno de Sheinbaum la actividad económica tan solo en enero de 2025 casi no se movió. Los anuncios de aranceles a las exportaciones mexicanas además pausan inversiones por unos 60,000 millones de dólares hasta conocerse el resultado de las negociaciones. El estancamiento económico debilita a la presidenta Sheinbaum para tener que aceptar las exigencias de la Casa Blanca. ¿O Trump, de todas maneras, de todas formas, se habría impuesto con el inmenso poder que obtuvo de las urnas y la asimetría económica de ambos países? ¿México puede hacer algo contra los aranceles? Esas preguntas encienden la polémica en México entre opositores que atribuyen la fragilidad a las reformas de la 4T con la esperanza de revertirlas, y la defensa oficial de la actual situación por el mayor poder de Trump 2.0 para imponer su voluntad. En cualquier caso, la consecuencia es que las debilidades del país recortan el margen de negociación del gobierno mexicano. Desde su primera presidencia, Trump trató de imponer sus políticas proteccionistas a México, pero hoy es más aplastante por el mandato fuerte de las urnas con el control del Congreso y la oposición demócrata desdibujada. ¿Usted qué opina? ¿Trump nos agarró en el peor momento? ¿El daño ya estaba hecho, como dicen algunos, o de todas formas seríamos los más afectados por sus políticas? ¿Se perdió ya la oportunidad del nearshoring o la canceló su proteccionismo? Esto es Blanco y Negro y comenzamos. Esencialmente estamos estableciendo un arancel de 25%, sin excepciones, a las importaciones de aluminio y de acero, y esto va a conducir a la generación de empleos en Estados Unidos. Hola, muy buen día. Estamos aquí en Blanco y Negro. Arrancamos hoy nuestro programa y lo abrimos con una mesa muy interesante porque vamos a tener puntos de vista de analistas financieros y editorialistas, periodistas, acá uno en Estados Unidos, otro acá en México, y en un día importante porque justamente hoy comenzaron los diálogos entre el gobierno mexicano y el de Estados Unidos en el área comercial. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, viajó a Washington para entrevistarse con su homólogo norteamericano en una reunión en la que él mismo, Ebrard, calificó del inicio de un diálogo constructivo que se produce a unos cuantos días de que venza el plazo del aplazamiento que hubo por acuerdo de la imposición de aranceles a México. Había dicho Trump en un principio 25% general a todos los productos mexicanos. Las negociaciones o la mesa de trabajo se va a instalar la próxima semana y tendrá que trabajar a contrarreloj para tener algún resultado en los siguientes días y saber cuál va a ser el resultado y si finalmente esa amenaza se va a cumplir. Hay que recordar que hasta ahora casi todas las promesas que hizo Trump en campaña se han cumplido. Pero para entrarle a discutir y analizar esta situación, me da muchísimo gusto que nos acompañe desde Estados Unidos. Hacemos un enlace con él, Jorge Suárez Vélez, que es editorialista y además analista financiero. Y por supuesto está también con nosotros Alejandro Jiménez, que es el coordinador nacional de opinión de la Organización de Editorial Mexicana. Muchas gracias a ambos por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Pues si quieren arrancamos a toda velocidad. El tema convoca y la preocupación que hay en México sobre el tema, pues ustedes la conocen. Y me gustaría arrancar con el punto de vista que tienen ustedes, que han estado siguiendo el tema. Yo he estado leyendo sus trabajos. ¿Cuáles consideran, Jorge, que son las principales fortalezas y las principales debilidades de México ahora que se abre ya la mesa de trabajo para negociar en el tema comercial con Estados Unidos?
Mira, yo creo que la principal fortaleza es la historia que México tiene como socio comercial de Estados Unidos. El habernos integrado a cadena de suministro de Estados Unidos durante los últimos 30 años. Esto se dice fácil, pero creo que México ha hecho un buen papel. México ha mostrado que es un país donde es posible producir manufacturas, es posible producirlas de buena calidad, es un país que tiene buenos ingenieros y es un país que, al tener un montón de acuerdos comerciales con el resto del mundo, se ve una buena plataforma para las exportaciones que quiere hacer Norteamérica como región. Entonces, eso implica que hay cadenas de suministro que están muy arraigadas, como ha dicho mucha gente en estas semanas. Cuando un automóvil, por ejemplo, sale de Norteamérica para ser exportado para otra región del mundo, típicamente va a haber cruzado las fronteras entre México, Estados Unidos y Canadá entre 10 y 20 veces, dependiendo del tipo de modelo, etcétera, lo cual implica que hay un alto nivel de eficiencia que se ha logrado que permite competitividad internacional con automóviles japoneses, coreanos, europeos, etcétera. ¿Cuál es la principal debilidad que tiene México en este momento? Pues lo que hemos hecho debilitando, por ejemplo, órganos autónomos, lo cual es violatorio del TEMEC, lo que hemos hecho con una reforma judicial que incrementa fuertemente la incertidumbre jurídica en México, lo cual nos va a costar sangre, porque he oído muchos casos de inversiones que están cancelando por esto, y creo que en general la otra debilidad, que no es precisamente endógena a México, pero que está ahí, es que desde el momento en donde Trump amenaza con aranceles, se genera una incertidumbre que daña cualquier posibilidad de inversiones masivas en México ante la falta de claridad de que vas a tener acceso al mercado más grande del mundo, que es el Estados Unidos. Alejandro, misma pregunta. Desde tu punto de vista, principal fortaleza, principal debilidad a la hora de entrar a esta negociación con Estados Unidos. Mira, yo me sumo a lo que comenta al comentario anterior. Soy escéptico por algo, porque creo que aquí no valen las fortalezas o las debilidades. Creo que estamos siendo, lo escribí la semana pasada, somos solamente un daño colateral de algo mayor. Estamos en medio de un pleito geopolítico donde Estados Unidos quiere desplazar a China, quiere quitarle todo el control de la cadena de valor del autotransporte, de la industria aeroespacial, donde México se queda a la mitad. Entonces, en realidad los aranceles planteados como castigo a México por no detener el fentanilo, por no detener a los migrantes, es realmente un pretexto. En realidad lo que está queriendo hacer es lastimar a China, quitarle ese control y vía la intermediación de México, vía la intermediación de Canadá, y por lo tanto en realidad no le importamos a Estados Unidos. Yo estoy seguro que esto de que un pistón pasa 8 veces la frontera entre México y Estados Unidos antes de quedar ensamblado en un automóvil, y que estos aranceles harían más cara la producción, ya lo saben, están conscientes. El mismo presidente Donald Trump ha dicho que Estados Unidos va a sufrir de manera temporal y momentánea, pero que las ventajas a largo plazo serán mejores, porque las manufacturas que antes se iban a China ahora se irán a Estados Unidos, y que solamente y que ese triunfo mayor pues vale la pena. Y en ese sentido Canadá y México solamente serían daños colaterales, ¿no? Entonces creo que ahí nos está viendo como un daño menor. Creo que el planteamiento, por ejemplo, del Plan México se va a ver completamente afectado, que depende de 277 mil millones de dólares que querían entrar a México vía el nearshoring, y que con esto simplemente pues se esfuman. De momento ya van 60 mil millones que dicen pues no entramos, ¿no? Más los que se puedan ir. Entonces creo que es un momento de debilidad por la debilidad del Estado de Derecho en que se ha incurrido en México. Coincido, la reforma judicial, la desaparición de órganos autónomos, creo que eso nos toma en mal momento, porque la democracia se debilita. Y aparte, pues económicamente creo que estamos en un mar y en medio de una guerra que no es nuestra, pero que nos va a pegar indudablemente.
Un momento de debilidad. Déjenme tratar de profundizar un poquito más para tratar de ubicar, para tratar de caracterizar, de perfilar la posición en la que entra México a esta negociación, que aunque, como dice Alejandro, no seamos el objetivo central de esta guerra comercial global que ha desatado Trump, pues prácticamente por todos lados, en todos los continentes, sí nos afecta especialmente porque podemos ser de los países más perjudicados. Y te preguntaría, Jorge, ¿te parece que todos estos factores que han puesto sobre la mesa harían pensar que la presidenta Sheinbaum está debilitada o su gobierno para entrar a esta negociación o que hay una pretensión de debilitarla para sacar todos los objetivos que se han propuesto, no solamente en el comercio, sino también en migración, así como también en el combate a las drogas? Y cuando digo que pretendan debilitarla, estoy pensando por ejemplo en las filtraciones que en los últimos días hemos estado viendo en el New York Times, en CNN, en el que claramente están tratando de exhibirla y ponerla en disyuntivas difíciles, junto con la declaración de los cárteles como terroristas, frente al cual es difícil responder. ¿Cómo ves tú? ¿Cuál de las dos alternativas te inclinas tú a pensar? Yo creo que el objetivo, o sea, creo que el daño con el que llega México a la negociación es absolutamente autoinfligido. O sea, creo que no hay nada que pueda hacer en este momento el gobierno de Estados Unidos que nos dañe más que la reforma judicial, nada. Creo que en muchos sentidos la mejor estrategia que México podría haber tenido para evitar este tipo de represalia o este tipo de chantaje comercial sería, por ejemplo, que si hubiéramos avanzado en el proceso de nearshoring, que lo teníamos sobre la mesa, o sea, que muy fácilmente lo hubiéramos podido aprovechar. Un poco por lo que dice Alejandro, o sea, hay que abrir la perspectiva de esto. O sea, ¿por qué se está dando esto? Se está dando básicamente por esta necesidad de Estados Unidos de sacar cadenas de suministro de China, porque es un país con el que está teniendo una confrontación desde comercial hasta potencialmente militar, y porque después de la pandemia lo que se vio es que había que acortar esas cadenas de suministro y traerlas más cerca de Estados Unidos para incrementar la certidumbre de abasto. Entonces, esas condiciones las teníamos sobre la mesa para aprovecharlas. En el momento que nosotros decidimos dispararnos un balazo en el pie y cancelar, por ejemplo, órganos autónomos que eran indispensables para respetar un tratado comercial que teníamos, o cuando al dinamitar al sistema judicial incrementamos muy fuertemente la incertidumbre de invertir en México, pues básicamente, claro que vamos a llegar débiles, entre otras razones porque no vamos a tener el cabildeo de un montón de sectores que si sí hubieran entrado con el nearshoring, hoy estarían defendiéndonos en Estados Unidos y haciendo presión adentro del gobierno de Estados Unidos. Alejandro, Jorge pone el énfasis en factores internos y dice incluso, independientemente de lo que esté haciendo, el chantaje, la amenaza de Donald Trump sobre el gobierno de México, lo más fuerte de este debilitamiento tiene que ver con cuestiones internas. Pero yo te diría, a ver, respecto al tema del nearshoring, realmente es que nosotros perdimos la oportunidad de un proceso que apenas comenzó pues hace un par de años, o de todas maneras el proteccionismo de Trump, independientemente de los factores internos que acaban de señalar respecto del país, habría también llevado pues a abandonarlo, rebajarlo o cancelarlo, el calificativo que tú le quieras poner. ¿Cuál es tu punto? Yo creo que la ofensiva a Trump es mundial, o sea, está ofendiendo a todos sus amigos, a todos sus aliados, y que eso iba a ocurrir independientemente de que el país estuviera en mejores o peores condiciones. Creo que al regresar a un sistema político autoritario, populista, pues obviamente nos toma en una debilidad mucho mayor. Se suponía que los gobiernos neoliberales eran más proclives a doblar la cerviz ante gobiernos ante los gobiernos de la Casa Blanca. Sin embargo, creo que lo que va a pasar de aquí en adelante, yo creo que es una exacerbación de la narrativa nacionalista, populista interna, y no, y de todos modos, Trump va a seguir adelante con sus
planteamientos, ¿no? No sé si le van a salir todos, ¿no? Ya puede lograr tonterías como cambiarle el nombre del Golfo de México al Golfo de América, pero ya tomar Groenlandia, anexar como Estado 51 a Canadá, regalarle Ucrania a Rusia, que también tiene que ver con este mismo propósito, alejar a Rusia de la alianza con China y tratar de aislar a los chinos. Creo que México pues llega, sí, con un régimen débil. Creo que además hay otro punto que no se ha mencionado, que Trump ha mencionado de manera muy agresiva, que es que en México lo gobiernan los cárteles. Y creo que la estrategia de abrazos, no balazos, no ha ayudado, ¿no?, a que esa narrativa se combata. Hay grandes zonas del país donde el crimen organizado, si bien no es gobierno, pues tiene el control de los principales insumos y de los principales productos, ¿no? Está Michoacán, está Sinaloa, está Tamaulipas, están todo lo que los periodistas llamamos también esas zonas del silencio, ¿no?, donde no podemos escribir o no se puede hablar de manera libre por temor a perder la vida. Entonces, yo creo que ese daño autoinfligido que menciona Jorge, pues sí, evidentemente nos agarra en peor momento. No creo que en un peor momento de debilidad en el sentido democrático, político, pero sí en el sentido económico. No va a haber las inversiones que se pensaban y que se calculaban. Déjame ser un poco provocador, Jorge, porque en efecto las críticas, los señalamientos que ha habido respecto de los cárteles de la droga han sido durísimos, sin duda. Nos han tachado de narcogobierno, y esta declaración de los cárteles como terroristas pues es un golpe fuerte a la imagen, al prestigio del país, no tengo duda. Sin embargo, de los otros temas no sé dónde se hayan escuchado, no pienso en los empresarios, estoy pensando en el gobierno de Trump. ¿Realmente crees que a Trump le importe mucho la reforma judicial? No he escuchado, o cómo podríamos saber si es un tema que le esté preocupando especialmente, o la desaparición de algunos de los órganos autónomos, etcétera. ¿Dónde ves tú las preocupaciones en el gobierno de Trump? Creo que lo vemos en los que están siendo afectados. O sea, te apuesto que Robert Lighthizer, quien va a estar participando en la negociación comercial con México, está absolutamente consciente de las implicaciones que tiene esto. Y creo que lo que yo repetiría aquí, pues estoy de acuerdo con Alejandro en que hay muchas cosas que hubieran pasado de todos modos, pero hay una fuerza que puede, a la que ha escuchado Trump, que es el tema del cabildeo interno. Y ese cabildeo él le hace mucho ruido. O sea, Trump lo que quiere es que la bolsa de valores suba, él lo que quiere es que la inversión de Estados Unidos aumente. O sea, si hubiera habido mucho más afectación directa a sectores que estaban considerando a México como estratégico para ganar suministro, eso podría ayudarnos en esta negociación. No tenemos hoy esa ventaja. Entonces, creo que esos factores evidentemente van a salir a relucir, y claramente yo creo que perdemos capacidad, por ejemplo, de decir en la negociación comercial, decirle a Estados Unidos, oye, haber puesto un arancel generalizado en que incluiste a Canadá y México es violatorio del TEMEC. Ahí es muy fácil contestar, pues sí, pero ya lo violaste tú también al desaparecer órganos autónomos, o sea, no somos los primeros. Entonces, yo creo que tenemos una posición negociadora que es mucho más débil de lo que podría haber sido. Oye, a pesar de que el gobierno mexicano sí lo ha dicho, ha señalado las violaciones al TEMEC, y Estados Unidos, el gobierno de Trump, y Trump en lo particular, en ningún momento se ha metido a eso. No ha respondido diciendo tú has violado el TEMEC. Es que lo que habría que ver aquí, y creo que es una pregunta mucho más fundamental, es si Trump quiere TEMEC, ¿sí? Yo creo que algo que ha demostrado Trump una y otra vez es que le incomodan mucho las organizaciones multilaterales, pero también acuerdos que no sean bilaterales. O sea, él siente que él tiene mucho más capacidad de presionar cuando la relación es uno a uno. Entonces, creo que él estaría más cómodo en una relación comercial de México, de Estados Unidos, México y Estados Unidos, Canadá. Está equivocado, ¿eh? O sea, yo creo que el acuerdo comercial ha dado enormes beneficios a producción de Estados Unidos en productos en los que Estados Unidos ha logrado ser mucho más competitivo de lo que hubiera sido sin acuerdo, pero probablemente no es algo de lo que están dando cuenta inmediatamente. Pues todo esto nos conduce, y me voy a ir a una pausa, pero todo esto en efecto nos conduce a un tema, y es cuál es el margen de maniobra
de negociación que va a tener México en los próximos días respecto al tema comercial y posteriormente en el TEMEC. ¿Hasta dónde hay capacidad del gobierno mexicano de superar las debilidades y las asimetrías entre los dos países y hasta dónde tendrá que aceptar cuáles son los límites, cuáles las líneas rojas? Estamos de vuelta en Blanco y Negro. Muchas gracias por seguir con nosotros. ¿Hasta dónde el margen de maniobra de negociación del gobierno mexicano con Estados Unidos respecto del tema de los aranceles y algunos de los impactos que ya comienzan a verse al calor de esta situación de tensión, de incertidumbre que se está produciendo en el comercio bilateral? Es bastante clara con la declaración que puso sobre la mesa el presidente del Consejo Coordinador Empresarial cuando decía que en el país están pausados inversiones por cerca de 60,000 millones de dólares, una cantidad muy fuerte y además un posible indicador de lo que pueda ocurrir si esta situación se prolongara respecto de uno de los proyectos que eran centrales en la estrategia de desarrollo y crecimiento del país en los próximos años, la relocalización de inversiones, también llamada nearshoring. Estamos hablando con Jorge Suárez Vélez y con Alejandro Jiménez, uno en Estados Unidos, el otro aquí, pues ahí cerquita del Monumento a la Revolución. Alejandro, me quedé contigo y te diría, ¿atribuirías directamente esta pausa de las inversiones justo a la incertidumbre respecto de la relación con Estados Unidos, o hay también algunos otros factores que lo expliquen? Pienso, por ejemplo, en el dato que acabamos de conocer del Banco de México sobre una mayor desaceleración en el último trimestre de 2024, y ¿para qué te digo? El dato de 2025, de enero, en el que la actividad económica del país fue casi nula. Y si esos factores también están incidiendo. Regreso un poco a la dialéctica de qué tanto es lo de dentro, qué tanto es lo de afuera. ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo creo que durante prácticamente 2 sexenios hemos tenido crecimientos muy mediocres, ¿no? De promedio de 1% anual, y que de todos modos la inversión extranjera ha venido, no de manera masiva, pero ha estado. Sí, por lo tanto, creo que esos 60,000 millones de dólares están detenidos por la coyuntura que genera Trump, no solamente en México, sino en el mundo, ¿no? Porque la incertidumbre se extiende a los demás países de América Latina, se extiende a Canadá. Entonces, creo que esa pausa, de todos modos, se iba a dar con la llegada de un presidente tan ofensivo como Trump, y no tanto al crecimiento mediocre de nuestra economía, que si bien no era espectacular, garantizaba estabilidad para las inversiones, ¿no? Entonces yo creo que eso es más un factor externo que interno. Jorge, ¿tú cómo lo ves? Me imagino que tú también coincides con Alejandro en que el factor Trump está siendo el decisivo en esta pausa en las inversiones. Sí, creo que está siendo decisivo, pero yo insistiría en que lo sería mucho menos si no nos hubiéramos disparado en el pie nosotros antes. Y ahí lo que sí estaría un poco en desacuerdo con Alejandro es, primero, o sea, no son 2 sexenios de crecimiento uno. O sea, el sexenio pasado fue un crecimiento menor a 1, el sexenio anterior fue un crecimiento arriba del 2. O sea, sí es muy significativo que el sexenio pasado crecimos menos de la mitad que el sexenio previo, particularmente con Estados Unidos teniendo un crecimiento muy vigoroso. Lo otro que diría también, donde lo matizaría lo que nos dice, es la inversión extranjera ha sido fuerte. Realmente no ha sido tan fuerte. O sea, lo que hemos visto es básicamente fuertes reinversiones de utilidades, pero en los últimos años lo que hemos visto es una inversión extranjera en términos de inversión nueva bastante a la baja, y yo creo que eso tiene que ver precisamente con condiciones internas que no nada más son atribuibles a reforma judicial y a órganos autónomos, pero sí son atribuibles, por ejemplo, a deterioro de la infraestructura. Hay proyectos importantes que han sido cancelados recientemente por la falta de puertos, por ejemplo. La cancelación del aeropuerto del sexenio pasado fue un enorme error, particularmente porque estas cadenas de suministro dependen cada vez más de transportación aérea
particularmente de aquellos bienes que tienen valor alto. Creo que la inseguridad debido a lo que está pasando con organizaciones criminales ha afectado también a muchas empresas que han dudado de establecerse en México por eso. Y ahora a todo eso habrá que sumarle la designación de cárteles como organizaciones terroristas extranjeras, lo cual hará que muchas de las actividades que tiene que hacer una empresa extranjera en México, como por ejemplo pagar un derecho de piso o hacer una serie de cosas que han tenido que hacer para seguir operando, pues de repente pueden tener una connotación criminal extraordinariamente más grave. A ver, ahí hay dos factores interesantes. Uno, por supuesto, es hasta dónde, Alejandro, la situación económica, las perspectivas, incluso bastante poco halagüeñas de 2025, pueden recortar el margen de negociación de la presidenta Sheinbaum y prácticamente tener que aceptar pues todo lo que está exigiendo Trump alrededor de esta negociación. Pero al mismo tiempo también hay que decir que tenemos una presidenta igual que la que en el caso de Trump, muy fuerte en el sentido de el fuerte mandato que recibió de las urnas, el control que tiene sobre el Congreso y sobre la mayor parte de las gubernaturas del país. ¿Cuál de estos dos factores te parece a ti, Alejandro, que pueden ampliar o recortar, o si los dos pueden incidir para fortalecer o mejorar la posición negociadora de México frente a Estados Unidos en esta coyuntura? Yo no dudo de la legitimidad democrática que tiene la presidenta Sheinbaum y la fortaleza en ese sentido interna, igual el presidente Trump. Lo que no veo es en las negociaciones, ya a la hora de estar sentados y estar tete a tete con gente que sí le sabe, o sea, Trump es como la cabeza de lanza propagandística, pero cuando te sientas con Howard Lutnick, con Peter Navarro, con esta gente que sí le sabe y que ellos sí pueden sacarlo de los órganos autónomos y ellos sí pueden sacarlo de la reforma al Poder Judicial. Yo no veo qué tiene México que le duela a Estados Unidos. ¿Con qué los vamos a doler? Aplicar aranceles recíprocos en una relación de asimetría, realmente no creo que les duela. Quizá Trump pueda ser sensible al tema inflacionario, hasta ahorita no lo ha sido con el tema, por ejemplo, del huevo, ¿no? Que ha estado subiendo de manera exponencial y no ha habido ningún pronunciamiento de la Casa Blanca al respecto. Aún así, creo que los factores internos, como dice Jorge, pues sí le preocupan a Trump, ¿no? También son electoreros, ¿no? La presidenta Sheinbaum también trabaja en lo clientelar todos los días, justamente para reforzar esa legitimidad. Pero mi preocupación es que no veo con qué México pueda negociar que le duela a Estados Unidos, ¿no? Tenemos esto, que realmente, sí, mi presidenta es fuerte, ¿y qué? Es fuerte, ¿y qué? O sea, ¿con qué puedes hacerle daño a alguien que además está decidido a avanzar en su otra guerra que es mayor, ¿no? Que es la que comencé diciendo, ¿no? Que me parece que es un tablero mucho más grande el que estamos viendo, ¿no? Y que pues en ese tablero pues somos una pieza más, ¿no? ¿Cómo ves, Jorge? No tenemos parque para negociar con Estados Unidos en esta coyuntura. ¿Qué nos quedó ya? Ni el aguacate para llevarlo a hacer guacamole ahí en los torneos deportivos que es tan demandado en los Super Bowls y eso. ¿Qué tenemos para negociar? ¿Con qué podemos movernos? Sí, como dice Alejandro, a pesar de ponerlo en aranceles recíprocos, creo que puede tener algún alcance, pero no es tan... Lo que tenemos que entender es que para Estados Unidos el sector externo es relativamente pequeño. O sea, por ejemplo, si tú ves para Alemania, el sector exportador debe ser como la mitad de la economía. Para Estados Unidos debe ser como 14, 15% de la economía. O sea, se puede dar el lujo de mantener una economía relativamente cerrada. Lo que se ha hecho en otras ocasiones que tuvo algún nivel de efectividad fue el poner aranceles en forma estratégica a productos que provinieran de estados republicanos y donde eso iba a detonar cabildeo entre gobernadores republicanos y la Casa Blanca, por ejemplo, ayudará en algo. Pero quisiera nada más hacer una aclaración de lo que estaban diciendo ustedes ahorita. Decían, ambos tienen, por ejemplo, control del Congreso, etcétera. Pero creo que algo que tenemos que entender es que en el caso de Trump, hay elecciones de medio término el año que entra.
Yo creo que si a Trump esto le empieza a no salir bien, y creo que lo que decía Alejandro, por ejemplo, en términos de inflación, es quizá el punto más estratégico que tiene que cuidar, porque en buena medida eso fue lo que hizo que perdiera a Biden. Ahí le podrían pasar factura si no logra controlar esto antes del año que entra. Y la realidad es que las dos medidas que está proponiendo con respecto a México son aranceles y deportaciones masivas. Ambas son inflacionarias. Algo que hay que recordar es que para Estados Unidos se vuelve fundamental poder bajar tasas de interés. Hace 3 meses, si tú veías lo que se escribía en Wall Street, había un consenso de que iba a haber 4 bajas de tasas de interés este año. Hoy el consenso es de una baja, empiezas a oír análisis que dicen no va a haber ninguna baja. Hasta septiembre, ¿no? Incluso empiezas a oír análisis que dicen no va a haber bajas y el año que entra va a haber alzas, ya no bajas. En un escenario, si acuerdan que Estados Unidos el año pasado pagó de intereses sobre su deuda más que de gasto militar por primera vez en la historia. O sea, para ellos es crucial reducir inflación para poder reducir tasas de interés, siendo un país donde la deuda pública es tan alta y el déficit es tan alto. Si no le sale a Trump, tiene muy poco tiempo para hacer cosas. Por eso tiene tanta prisa para hacer lo más posible en este año, porque el año que entra empieza a entrar en tiempos electorales donde se le va a complicar esto mucho. Oigan, y miren que entró como un torbellino, porque apenas en un mes le ha dado una vuelta y un revuelco, no solamente a Estados Unidos, sino a buena parte de las áreas geográficas mundiales. Pero lo que acaba de señalar Jorge me parece muy importante, porque en efecto están las elecciones intermedias el próximo año, y hay que recordar, tú me corregirás Jorge, pero en estas elecciones generalmente es la oposición la que se impone, no es el partido en el gobierno el que logra mantener el poder, sino que hay relevo. Y ahí, Alejandro, pues en efecto, lo que parece que tenemos es que la relación con México en todos estos puntos corre contrarreloj por la inflación, en efecto, por el impacto que tenga en la parte de migración, pero también, efectivamente, lo de los aranceles. ¿Qué tiempo tiene Trump, te parece a ti? Antes de que tenga que... Él tiene 4 años. No, Sheinbaum está empezando, digamos, y tiene 6. Antes de llegar a que no se le refleje el impacto electoral en la intermedia. No, evidentemente muy poco, son meses, ¿no? Y yo creo que ahí es donde de repente Trump ha hecho mal el cálculo, ¿no? De que todo lo que ha planteado como torbellino llegando, pues yo creo que de todo lo que ha planteado podrá ser un 30%, perdona, es al revés, un 30% de eso lo va a poder conseguir, que es lo que puede depender de él, ¿no? El cambiar la ley de diversidad y equidad, reducir el tamaño del gobierno vía Elon Musk, toda la parte interna la puede controlar muy bien, la externa empieza a perder control y bueno, y la internacional y la geopolítica mucho menos, solamente tiene 4 años para poder dar resultados, ¿no? Y si empieza a perder a ver que esos factores como la inflación, ya tuvo un pleito con el presidente de la Fed esta semana, donde ya le reclamó, ¿no? Justamente por lo de las tasas de interés, y ya empieza a ver que hay esa, si no fractura, cuando menos por donde más le podría doler, ¿no? Déjame, perdón, agregar nada más una cosa. Adelante, Jorge. Creo que un tema también que es de enorme importancia y sobre el cual no tiene control Trump es la bolsa de valores. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes ven cómo está cotizando hoy el mercado de valores de Estados Unidos, está en niveles bastante caros. O sea, los niveles a los que se están comprando las acciones en la bolsa podrían tener sentido en un entorno donde sí vayan las tasas de interés a la baja, lo cual implicaría que habrá más gente dispuesta a comprar, por ejemplo, acciones en la bolsa, a comprar bonos porque las tasas son menos atractivas. En un entorno donde las tasas no bajen, va a ser mucho más complicado y hay una variable adicional que poca gente está reconociendo, pero es muy importante. Si tú ves, por ejemplo, entre Microsoft, Meta y me parece que es Alphabet, entre las 3 van a invertir este año $200 mil millones en inteligencia artificial. Va a ser enormemente complicado que rentabilicen esa inversión, lo cual, o sea, está bien que hagan la inversión porque están tratando de ser dominantes en un sector que va a ser muy relevante, pero eso va a hacer que las acciones de sus empresas se vean mucho más caras, porque va a ser muy difícil tener retornos sobre la inversión atractivos con ese tamaño de inversión. Eso es uno de los temas que podría forzar a que tenga que recular Trump si la perspectiva es de que está haciendo cosas que alimentan inflación y eso va a lastimar al mercado accionario. Entonces, esa es otra variable a la cual habrá que echarle ojo durante este año.
O sea, consecuencias, digamos, no previstas, indirectas. Adelante, perdón, Alejandro, no, adelante. que en este sentido, y siguiendo la lógica de Jorge, el factor DeepSeek no ayudó, ¿no? Porque finalmente si las empresas estaban tratando de invertir millones de dólares en servidores y en chips, cuando se dieron cuenta que no lo valen tanto, que esas empresas no tendrían por qué valer tanto a la luz de lo que está invirtiendo China en este tipo de juguetes, juguetes lo digo entre comillas, pues creo que no le ayuda porque evidencian que hay está sobrevalorado esas empresas y ese mercado. Déjenme agregar rápidamente otro factor que el propio gobierno de Estados Unidos ha señalado ya con advertencias, y es la posibilidad de evaluaciones competitivas. ¿Eso también podría ser un factor que les hiciera daño? O sea, que dejaran libre el peso, que los europeos, los chinos, devaluaran su moneda frente a los aranceles, por supuesto. Es otro de los temas donde Trump ha expresado muchas veces que la fortaleza del dólar es una debilidad para Estados Unidos, y él cree que el mundo abusa de Estados Unidos precisamente por esa fortaleza del dólar. La primera cosa que yo diría es que el señor Trump cada día nos demuestra más que no tiene la más remota idea de economía. O sea, no entiende los déficits comerciales, no entiende la balanza de pagos, no entiende las ventajas de la fortaleza del dólar y que el dólar sea un refugio del valor tan socorrido. Pero la realidad es que en este escenario que yo les acabo de decir, donde hubiera presión inflacionaria y hubiera tasas de interés que se mantengan altas o incluso al alza, la primera consecuencia es un fortalecimiento del dólar. Entonces, esta lógica del señor Trump de que los déficits comerciales son indicadores de debilidad, que entre paréntesis les digo es exactamente lo contrario, son indicadores de fortaleza, pero eso va a aumentar mucho en el caso de exactamente lo que estás diciendo. Por un lado, un dólar fortaleciéndose porque va a haber más recursos viniendo a dólares por tasas de interés más altas, y por el otro lado, la necesidad de evaluaciones competitivas en países que van a tratar de compensar la debilidad, o sea, lo que están perdiendo de competitividad por los aranceles. En ese sentido, pues ahí también incidirá la baja de tasas de interés que ha comenzado en México incluso a una velocidad mayor de lo que hace unos meses se hubiera pensado. Me tengo que ir a una pausa rapidísima, pero regresamos a tratar de crear algunos escenarios sobre lo que puede venir de esta negociación. ¿Cuáles pueden ser los resultados? Porque a ciencia cierta, como todos sabemos en el fondo y el sentido común nos los hace saber en este país, no sabemos exactamente qué es y cuál va a ser el desenlace de toda esta coyuntura y de amenazas del presidente de Estados Unidos, no solo con México, sino en el escenario internacional. Companies all around the world, the biggest, and they want to come back into the U.S. Car plants are being canceled in other locations now because they want to build them here. And you read about a couple, not that I want to mention names or anything, but you read about a couple of big ones in Mexico just got canceled because they're going to be building them in the United States. And that's very simply because of what we're doing with respect to taxes, tariffs, and incentives. And I think it's a very important thing. And you'll be seeing this over the next probably over the next 2 years, to be honest, but you're going to see a lot of it over the next couple of weeks. A lot of big ones are going to be announcing. And so while we're here, I guess we can take a couple of quick questions. Go ahead, please. Who decided specifically what the auto tariff rate should be? Yeah, I probably will tell you that on April 2nd, but it'll be in the neighborhood of 25%. Estamos de regreso en Blanco y Negro. Muchas gracias por seguir nosotros. ¿Y cuáles pueden ser estos escenarios que están atados a fechas fatales en el caso de México? El aplazamiento de la entrada en vigor de los aranceles que había amenazado desde hace unas semanas, que se cumple en escasos 12 o 13 días. Y por otro lado, está comentando otro que es el 2 de abril, donde entraría, él dice, una tarifa general, después de conocer un informe que está elaborando la Secretaría de Economía para conocer cuál es el estado del déficit y, en consecuencia, cuáles y dónde aplicaría sus aranceles. Y yo les propongo, Jorge, Alejandro, estamos hablando con Jorge Suárez Vélez, con Alejandro Jiménez, que veo ahí como algunos escenarios y algunas posibilidades, se las pongo así como si fuera encuesta.
en Twitter o en cualquier red social, y una pues sería que llegáramos a la fecha fatal nuestra de negociación y se aplazaran o no, o se pausara la entrada en vigor de los aranceles solo para México. Dos, que nos mandaran hasta el 2 de abril en el paquete general de la revisión del déficit comercial, y ahí sabríamos si es general o si es parcial, y a nosotros cuáles en todo caso nos trataría de imponer y en qué rubros. Y la tercera, pues evidente que esto diera por resultado adelantar la negociación del TEMEC. ¿Cuál de las tres tacharían en Twitter, Jorge? Yo no veo la imposición de aranceles generales, creo que van a patear la lata un rato más. Creo ¿Hasta que abril? sí van a acabar imponiendo. Sí, y yo creo que sí van a acabar imponiendo algunos aranceles en sectores específicos, pero van a tener cierto cuidado de no lastimar sus propias cadenas de suministro. Entonces, yo me sorprendería mucho que llegáramos a la fecha crucial ahora en marzo y que vengan aranceles generales. No lo veo. O sea que no se van a dar un pie como es una de las frases que se han utilizado aquí para tratar de persuadirlos. No son tan tontos. Digo, o sea, en ciertos sentidos se están disparando el pie ya con los aranceles en algunos sectores. Deja ponerte un ejemplo concreto. Cuando se puso el arancel en el acero en el primer periodo de Trump, la lógica de Trump es que había algo así como 230,000 trabajadores en la industria siderúrgica, una cosa así, y recuperaron algunos empleos en efecto los aranceles, pero después hubo estudios del Peterson Institute donde mostraron que perdieron alrededor de 20 veces más empleos en industrias para las cuales el acero era el principal insumo, donde trabajaban 1 millón de trabajadores, y en industrias donde trabajaban 10 millones más, para las que el insumo era un insumo importante, pero no el principal. Entonces, o sea, sí se han disparado en el pie en el pasado, pero yo creo que en este momento no es de su interés el tema de los aranceles generales. Creo que no ganan mucho haciendo eso. Alejandro, ¿dónde pondrías tu tache, tu cruz? Yo creo que yo creo que se van a postergar la negociación con México, con el pretexto de que está cumpliendo con algunas detenciones, que están prometiendo cosas en las mesas de negociación. Yo creo, como con Jorge, que los aranceles en sectores concretos son lo que más le sirve para esa estrategia global de quitarle el control de la cadena de suministro a China en el tema automotriz y aeroespacial, y tiene mucho sentido ahí los aranceles en el aluminio y en el acero, que ponerle pues, aranceles a los aguacates o ponerle aranceles a todo el tequila o a los productos mexicanos, pues realmente no le ayuda a doblar a China de ninguna manera, que es realmente como que el objetivo mayor, ¿no? Entonces yo creo, también hay un elemento de que si vuelve a postergar, Trump vive mucho del marketing. A mí lo que me preocupa es de que vuelva a perdonar a México y decir, pues vamos a postergar otro mes, o nos vamos al 2 de abril, o nos vamos al 15 de mayo, se vea como debilidad, ¿no? Como que era bluff. Bueno, todos pensamos que en gran parte de lo que dice es bluff, pero que eso lo comience a debilitar como poco serio dentro de su base electoral, ¿no? El mundo, por supuesto, lo ve como un payaso, pero hacia adentro es donde más le podría doler, y en ese sentido, pues seríamos las víctimas propiciatorias de que no, pues no voy a postergar otra vez esto porque me vería débil, ¿no? Yo creo que podría extenderlas un poco, pero no tampoco los aranceles generales a todo, ¿no? Y en caso de que cumpla, Jorge, ¿cuáles serían los sectores donde, desde tu punto de vista, se aplicarían? El candidato ideal y el que más se ha mencionado es el automotriz, y a nosotros nos pegaría. Sí, nos pegaría, o sea, lo veo complicado, incluso general para el sector automotriz. O sea, yo creo que lo seguirán haciendo más bien sobre insumos específicos, como lo están haciendo con acero y aluminio. No sé en qué tipos de otros productos lo considerarían. Pero, o sea, yo creo que aquí la gran pregunta es ¿cuál es el escenario económico para México en este momento, aún con todo esta... sin haber aplicado los aranceles? Y creo que el gran tema aquí es un escenario muy negativo. O sea, hablaban ustedes del crecimiento negativo del último trimestre del año pasado. O sea, digámoslo claramente, hoy México está en recesión, ya está en una recesión. O sea, este trimestre vamos a tener un crecimiento negativo.
la reducción en el estimado de crecimiento de Banco de México para el año de 0.6, yo lo interpreto como que existe una gran posibilidad que decrezcamos en todo el año, no solamente en estos 2 trimestres. O sea, Oiga, esos son los temas cruciales. Y perdón que te interrumpa, se me está yendo el tiempo, pero nada más una opinión de los dos. ¿Eso es lo que creen que está debilitando o puede debilitar a la presidenta Sheinbaum para tener que aceptar lo que le exijan? ¿Justamente la situación económica? ¿Sí o no? Yo lo que esperaría es que esto la haga recular en las cosas que nos han hecho más daño y que reconsidere la reforma energética, o sea, que reconsidere la presión privada en el sector energético y reconsidere la reforma judicial, Alejandro, lo cual sé que es improbable, ¿no? Perdón, Alejandro, me voy contigo. Sí, yo creo que el Plan México, que era como el eje, ¿no?, de su crecimiento, no se ve debilitado. No hay reforma fiscal, no va a tener recursos más que para pagar los programas sociales. El nearshoring no le va a funcionar justamente por esta amenaza de Estados Unidos, y creo que independientemente de Trump, coincido en que el escenario económico va a ser muy preocupante para México en este año. Alejandro Jiménez, muchas gracias, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, te mando un fuerte abrazo y qué gusto haberte visto, de verdad. Y lo mismo Jorge Suárez Vélez, abrazo allá hasta Washington, gracias a los dos, pero sobre todo, muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros hoy en Blanco y Negro. Nos vemos a las 10:30, como todos los martes y jueves. Y mientras tanto, páselo bien, que le vaya muy bien, buena semana, hasta luego.